Buenos días, soy Marta y os doy la bienvenida a El Reino de Kate, el canal donde hablamos de True Crime, casos paranormales, misterios sin resolver y mucho más. Empezamos. Hoy estoy agotada, no me he maquillado como podéis ver. Realmente iros acostumbrando porque normalmente no me maquillo, así que esta es mi cara, acostumbraos. Hoy os voy a hablar de mi primera secta, ¿no? Las sectas siempre me parecen muy complicadas de hablarlas porque tienen muchos aspectos distintos, muchos personajes, son muy complicadas porque hay muchos aspectos a tratar y muchas veces es muy complicado de ver si realmente ha pasado algo o no. Y de hecho en esta al final no es como Jonestown, por ejemplo, sino que realmente hoy os voy a hablar de una secta cuya líder fue encontrada momificada, azul, envuelta en luces de Navidad y purpurina. Hoy os voy a hablar de Love Has Won. Antes de empezar, dadle a like, suscribiros si no lo estáis, dadle mucho amor a los comentarios, que siempre viene bien. Compartid este vídeo si os ha gustado y si no os ha gustado también, compartidlo con vuestros enemigos para molestarles. Antes de comenzar, decir que todo lo que digo sobre los personajes y demás es mi opinión y no significa que sea cierto. Y para poder empezar a hablar de Love Has Won como es debido, vamos a empezar hablando de su fundadora, Amy Carlson. Amy Carlson nació el 30 de junio de 1975 en McPherson, Kansas, una ciudad ubicada en la conocida como Tornado Alley, una zona de Estados Unidos donde los tornados son frecuentes. Años más tarde, Amy contaría que los tornados la seguían allá donde iba, como si fueran señales divinas, aunque la realidad es que vivía en una región donde este tipo de fenómenos eran más que habituales y seguían a todo el mundo. Sus padres eran muy jóvenes cuando la tuvieron. Su madre, Linda, solo tenía 20 años y su infancia estuvo marcada por mucha inestabilidad. La familia Carlson era bastante pobre, pero Linda se esforzaba porque sus hijas no lo notaran. Sin embargo, la relación entre los padres era bastante conflictiva. Se dice que había discusiones constantes, incluso malos tratos. Finalmente, cuando Amy tenía 7 años, en 1982, Linda decidió divorciarse y llevarse a sus hijas con ella. Después del divorcio, las niñas vivieron a temporadas con su madre y otras con su padre. Ambos padres se volvieron a casar, pero lejos de traer esto estabilidad a la vida de las niñas, Amy tuvo que enfrentarse a una nueva etapa complicada. Parece que la nueva esposa de su padre, su madrastra, fue también una figura muy activa en su vida. Amy sufrió malos tratos de esta madrastra durante años, hasta que un día se atrevió a hablarlo. Pero como ya había aprendido de pequeña de su madre, mencionó estos malos tratos una vez y como no recibió ningún tipo de ayuda, aprendió a callarlo y a comerse todas sus emociones. No volvió a mencionar estos malos tratos, ni pidió ayuda psicológica, ni nada. Aprendió a hacer lo mismo que si veis el documental sobre esta secta, haría su madre: enterrar el dolor, no volver a hablar del tema y olvidarse de ello. A pesar de esta infancia tan conflictiva, Amy creció siendo una niña con mucha personalidad y mucho carácter. Le encantaba ser el centro de atención y soñaba con convertirse algún día en cantante. Era muy echada para adelante, expresiva, carismática, pero en la adolescencia, como muchas chicas en los 90, empezó a tener serios problemas con la autoestima. Aunque ella estaba delgada, las revistas de moda, los medios de la época y la presión social la llevaron a sentirse insuficiente. Amy se comparaba con su hermana, que parecía llevarse más atención de los chicos. Y fue entonces cuando su madre, con buena intención, pero sin saber lo que esto desencadenaría, le propuso hacer dieta. Y eso fue el principio de un trastorno alimentario que acompañaría a Amy durante toda su vida. Desde entonces, Amy comenzó a relacionar el éxito, especialmente el éxito con los hombres, algo que se volvió súper importante para ella, con el peso corporal. Cuanto menos pesaba, más éxito pensaba ella que tenía. A los 19 años, Amy conoció a un chico en la fiesta, empezaron una relación y Amy quedó embarazada enseguida. Y la relación acabó tan rápido como había empezado.
el chico desapareció tan rápido como había llegado. Poco después de tener a su primer hijo con 20 años, Amy inició una nueva relación y volvió a quedarse embarazada. Esta segunda relación también fracasó, dejándola con 2 hijos a una edad a la que muchas personas apenas están comenzando a descubrir el mundo. Pero esto no impidió que Amy dejase de ir a bares con frecuencia como le gustaba, mientras que su madre y su padrastro eran los que se encargaban de cuidar a sus niños. Amy aún mantenía la esperanza de ser descubierta cantando en un karaoke o al menos encontrar a alguien que la valorara. Y una noche, como había pasado con los 2 hombres anteriores, descubrió a un nuevo hombre con el que tuvo a su tercer hijo. La familia de Amy recuerda que ninguno de sus novios la trató realmente bien, y este tercer novio tampoco fue la excepción. También era violento y agresivo. Amy, sin embargo, parecía sentirse atraída por este tipo de hombres, aunque eso no significa que lo buscase realmente, que fuese su culpa, sino que probablemente era lo único que había conocido desde niña. Después de un tiempo con este tercer hombre, Amy se atrevió a hablar con su hermana, confesándole que lo estaba pasando muy mal. Tara le ofreció quedarse a vivir con ella hasta que pudiera encontrar una salida, pero al principio Amy no quiso aceptar la ayuda. Finalmente, cuando la situación con su pareja se volvió insostenible, decidió dejarlo. En esa época, Amy trabajaba en un McDonald's y fue ascendiendo hasta convertirse en manager de su filial y más adelante, incluso manager del distrito. Parecía que Amy empezaba a encontrar algo de estabilidad, pero entonces, de repente, se marchó. Una noche en la que la familia celebraba un cumpleaños, Amy se levantó de la mesa y no volvió. Cuando regresaron a casa, sus cosas ya no estaban. Había dejado a sus hijos, su familia, su trabajo, todo. Había desaparecido sin dejar rastro. Necesito hacer algo para dejar de estar tan cansada, o al menos para dejar de parecerlo, porque estas ojeras, esta cara de no poder más, estos ojos de Dios mío, son la realidad y además hoy el día ha sido horrible. De verdad, hoy el día... Y encima mañana tengo fisio a las 7 de la mañana. Su familia, preocupada, empezó a buscarla. Revisaron su ordenador, sus cosas personales, y fue entonces cuando descubrieron un lado completamente desconocido de Amy. Resulta que desde hacía tiempo había estado visitando foros de espiritualidad, páginas sobre teorías de dimensiones superiores, ángeles, alienígenas, teorías conspiranoicas, experiencias psicodélicas y todas esas cosas. A principios de los 2000, Amy había probado éxtasis por primera vez y la experiencia la marcó profundamente. Decía que había entrado en otra dimensión, un plano más real que el nuestro. Según ella, en ese estado comprendió que el sufrimiento humano, las enfermedades y el dolor no eran reales, sino proyecciones de nuestra mente. Y a partir de entonces empezó a participar activamente en foros New Age, donde se hablaba de la quinta dimensión, del despertar espiritual, de contactos con extraterrestres, mensajes canalizados, etc. Y fue allí donde conoció a Emrith White Eagle. Tras hablar con Emrith durante 17 días por internet, se conocieron por fin en persona. Según ellos, sus almas ya se conocían desde antes, pero ahora era hora de que sus cuerpos terrenales se uniesen. Para ello, Amy se había ido a Crestwood, donde vivía Emrith, y allí empezó su nueva vida. Cuando Amy se levantó de la mesa del restaurante y abandonó a su familia, Amy se había ido a conocer a Emrith. Emrith reforzó las ideas que Amy ya tenía, que ella era una entidad divina. En 2009, Amy y Emrith empezaron a subir vídeos a YouTube. Eran vídeos sobre avistamiento de ovnis en nubes, sobre la paz en la tierra y demás, y decidieron además autoproclamarse Madre y Padre Dios. Eso sí, esto nos tiene que quedar claro. Madre Dios era la divinidad principal. Padre Dios era más bien un cargo rotatorio, por así decirlo. Y es que Emrith no duraría mucho con este cargo. Con sus vídeos de YouTube, Amy empezaba a ganar adeptos, seguidores que creían en su mensaje de amor cósmico, en la lucha contra las energías oscuras y en la llegada de una nueva era.
En 2013, Amy comenzó a tomarse más en serio su rol como Madre Dios. Hacía directos en los que ofrecía consejos vitales, respondía a sus seguidores y se mostraba súper empática, amorosa, cercana. Muchas personas la describían como una figura maternal, lo cual resulta bastante irónico considerando que había abandonado a sus 3 hijos. La mayoría de sus seguidores eran personas que estaban pasando por momentos difíciles y es así como suele ser con las sectas y los cultos. Son personas que están pasando por duelos y momentos de dudas y demás, que han sufrido pérdidas familiares, rupturas, enfermedades, depresión. Amy los recibía con brazos abiertos, les decía que podía absorber toda su energía negativa y su dolor y transformarla, que era su misión liberar al mundo del sufrimiento. Ella misma decía que estaba repitiendo lo que ya había hecho en otras vidas, puesto que ella llevaba miles de años viviendo en la Tierra. Y es que Amy creía en la reencarnación porque ella decía que había sido Cleopatra, Juana de Arco, Marilyn Monroe y, por supuesto, el mismísimo Jesucristo. Amy empezó a escribir diarios en los que plasmaba sus pensamientos y visiones. Según ella, estos textos eran la verdadera Biblia, lo cual es también irónico si tenemos en cuenta que ya fue Jesucristo. Pero bueno, para ganar dinero ofrecía además lo que ella llamaba como cirugías cerebrales espirituales, una especie de curaciones psíquicas con las que afirmaba poder sanar enfermedades físicas y mentales, desde migrañas hasta dolores de estómago, cáncer, autismo. Pero, por supuesto, todo este trabajo, este movimiento de energía requería mucha de su energía y para poder reponerse, Amy necesitaba más y más seguidores que también le diesen energía positiva. Con el tiempo, como ya había vaticinado antes, Amy y Emrith se separan. Emrith desapareció del movimiento, pero Amy siguió adelante, cada vez con más poder dentro de lo que ya se perfilaba claramente como una secta. Amy, o Madre Dios, o Mamá, depende de cómo le quisiesen llamar, absorbía, decía ella, toda la energía del mundo, sobre todo la mala, para poder liberar al mundo de las garras del mal y para poder permitir que la humanidad, una vez curada de todo este mal, pudiese ascender. Amy estaba muy segura de sí misma, de lo que decía, y además tenía mucho carisma, 2 cualidades perfectas para el líder de una secta, capaz de responder cualquier tontería en la que ni siquiera crea con tanta confianza que todo el mundo se la cree. Y luego estoy yo, por ejemplo, que incluso si he comprobado un dato en 50 fuentes, sigo teniendo dudas y nadie me cree. La gente que vive con carácter, que tiene ahí y que son capaces de terminar una frase. También me fascina esa gente que es capaz de terminar todas las frases y no dejar ninguna ahí en suspensión porque se le ha olvidado lo que estaba diciendo. Amy decía que estaba intentando ganar adeptos hacia la verdad, como ya había hecho en su momento cuando fue Jesucristo en otra vida. Al poco tiempo de que Emrith desapareciese del culto, aparece Miguel, o al que luego llamarían Arcángel Michael, que ayuda a Amy a crecer. Conoció a Madre Dios después de que ésta le practicase una cirugía cerebral y le curase el cáncer, según él. Miguel sería a partir de entonces quien se encargaría de todo lo relacionado con el dinero y las finanzas. También al poco se unió Andrew, un joven que había sufrido un accidente y desde entonces era adicto a los calmantes. Andrew comenzó a interesarse por teorías conspiranoicas como el 11S, los alienígenas, y así llegó a la página de Amy. Andrew empezó a soñar con Amy y cuando se lo contó a esta, Amy le confesó que ella también había estado soñando con él, por supuesto. Amy convenció a Andrew para que se uniese a Miguel y a ella, ya que los galácticos le habían dicho que Andrew sería una pieza angular de su misión. Si oís un perro, es que hay un perro ladrando por ahí. No sé de dónde sale. Cuando Andrew llegó, se encontró a Amy y a Miguel tomando setas y estos le ofrecieron enseguida, así que Andrew se unió. Y al poco tiempo pasaría a ser el nuevo Padre Dios. Andrew tenía experiencia como diseñador de páginas web y en marketing, así que ayudó a mejorar la página web de Amy, cambiándole el nombre a uno bastante más sencillo y más fácil de recordar.
Love has won. El amor ha ganado. Esto ayudaría a impulsar el negocio de Amy. Yo me había apuntado en algún sitio el nombre de cómo se llamaba antes el culto, antes de que llegase Andrew. Pero he ido documentándome para este caso en varios sitios porque he estado de vacaciones. He hecho una parte en un avión, he hecho una parte en casa, otra parte en casa de mis padres. Y así que os lo dejaré aquí escrito, que ya lo habréis visto, pero bueno, por eso no lo he dicho. Bueno, y ahora igual no nos vendría mal hablar un poco de las creencias de Love Has Won. Y es que las creencias de Love Has Won son bastante eclécticas, están impregnadas de elementos del New Age o Nueva Era. Un conjunto de creencias y prácticas espirituales que surgieron sobre todo en Occidente a partir de los años 70. El New Age se basa sobre todo en la experiencia individual, la conexión con el universo y la energía universal que conecta todo lo que existe. Creen en la reencarnación, la autosanación y el poder interior. Estas creencias las unirían en Love Has Won con la espiritualidad, teorías de conspiración, ángeles, ovnis y la quinta dimensión. Amy creía mucho en la reencarnación y en los seres divinos. Amy, como ya había dicho antes, afirmaba ser la reencarnación de varias figuras históricas y espirituales como Jesucristo, María Magdalena, Cleopatra, Marilyn Monroe. Y además insistía en que no solo ella había sido reencarnada múltiples veces, sino que también otros personajes, como por ejemplo Trump, que había sido su hijo en otra vida anterior. Esto a mí me sorprende mucho porque si miras estas creencias iniciales, todo suena muy hippie, de paz y amor, y luego de repente te das cuenta de que Amy es trumpista, que a mí no me cuadra nada con un mensaje de paz y amor. Pero bueno, el objetivo principal de la humanidad debería ser la ascensión, un estado de iluminación en el cual el individuo se libera de la realidad material y alcanza un nivel espiritual supremo. Amy, o Madre Dios, estaba en la Tierra para ayudar a la humanidad a ascender colectivamente. También otra de las creencias era que la humanidad vivía en una realidad controlada, que es la realidad en 3D, el mundo en el que vivimos, y lo que se debía hacer era liberar a las personas de este control, ser capaz de llevarlas al mundo de la quinta dimensión. Así, la humanidad alcanzaría un nivel de conciencia superior. Para ello, el culto utilizaba ciertos rituales y prácticas espirituales como meditación, transmisión de energía, fumar y beber cosas, para así liberarse de las ilusiones del mundo material. Pero Amy no solo se había reencarnado, sino que además tenía sus oráculos que la guiaban. El oráculo más importante era el actor Robin Williams, quien hablaba con ella a menudo. Y también el profeta Saint Germain sería su otro oráculo. Los tres, Robin, Saint Germain y mamá, Madre Dios, Amy, como la queréis llamar, formaban la Santa Trinidad de este culto. Además, luego vamos a otras creencias más propias, por así decirlo, de sectas, y es que Amy promovía que sus fieles comiesen poco y decía que cuanto menos se comía, mayores eran las vibraciones de la persona. Parece que Amy nunca fue capaz de superar su trastorno de la conducta alimentaria y que además se lo impuso a los demás. A esta imposición se uniría además la falta de sueño, ya que según Madre Dios, la comida y el sueño eran lujos del ego que había que evitar. Algunos fieles admitirían más tarde que se escondían de Amy para poder dormir un poco. La privación de sueño y de comida, si habéis escuchado sobre más sectas o investigado un poco, sabréis que son de las cosas más típicas que ocurren en las sectas, y es que esto hace que la gente esté más débil y que sea más manipulable. Y por supuesto, los fieles tenían que romper todo tipo de relaciones con el mundo terrenal. No podían hablar con sus familias ni sus amigos porque estos les impedían ver el mundo real. Es decir, Amy les estaba alejando de toda su red de apoyo. Y además,
Muy importante, los seguidores debían hacer donaciones para ayudar a la felicidad de Madre Dios. Es decir, ellos igual no podían comer, no tenían nada porque todo lo donaban a Madre Dios, pero si ella quería más vestidos, tenía más vestidos. Si quería un nuevo cochecito, tenía un nuevo cochecito. Para que nos entendamos de cómo iba esto. Faith, una sanadora espiritual, se une a Amy para ayudarla a realizar las cirugías cerebrales espirituales. Faith reclutaría a mucha más gente para el culto a Madre Dios. Entre estas personas nuevas que se unieron, gracias a Faith, estarían Aurora y Hope, quienes entrarían a formar parte del grupo. Aurora era una chica rica que había estudiado Derecho y bueno, es lo que yo consideraría como una pi-hippie. Si sois españoles, igual entendéis esto. Los pijos son los niños ricos y hippie, pi-hippie. O sea, una de estas personas que realmente tienen todo el dinero que les dan sus papis, pero se van a Tailandia a ser súper guays y súper hippies, pero que, por ejemplo, nunca había ido a acampar en su vida. Aurora hizo una sesión de espiritismo con Faith y al final de esta, Faith le dijo algo así como: ¿sabes que eres un arcángel, verdad? Y Aurora, con todo el ego del mundo, le dijo: sí, me fascina la gente que tiene tanto ego, es algo digno de estudio. Otro miembro que se uniría al grupo sería Hope, que acababa de salir de una ruptura amorosa muy dolorosa y además había sido despedida de su trabajo cuando decidió hacer una curación espiritual con Faith. Y así decidió unirse al grupo. Aurora y Hope se convertirían en las que llevarían el programa matutino, por así decirlo, del canal de YouTube, donde hablarían de las palabras de Madre Dios, teorías conspiranoicas y venderían, por supuesto, merchandising. Para entonces, Andrew, que era el padre Dios número 2, había empezado a tener dudas al respecto de todo este movimiento. Y es que Andrew veía como por las noches Amy bebía cada vez más y más y le parecía que esto no encajaba con alguien que decía ser Madre Dios. Así que Andrew decide apartarse de Amy decepcionado y decide dejar el grupo. Pero no pasa nada porque Amy pronto encontraría a su siguiente Padre Dios. Este sería Ryan, al que llaman luego el Moira. El padre del Moira perdió la vida por una sobredosis cuando era pequeño y esto le llevó a una gran depresión y a plantearse absolutamente todo en la vida. Irónicamente, esto le llevó también a él a tomar sustancias. El Moira estaba enamoradísimo de Amy y creía fervientemente en ella y en su culto. Pero se le ve buen chico, más allá de las sustancias, que para mí sería una red flag. Pero así que a Amy, pues el Moira al final le aburre. Así que Amy se aburre y rápidamente pasa al que sería el cuarto Padre Dios. El Moira, por cierto, sigue igualmente en el culto, no lo abandona, aunque ya no sería Padre Dios. John Henry, a quien más tarde llamarían FM, es un veterano del ejército que había empezado a tomar sustancias y le encantaban las teorías conspiranoicas, sobre todo los ovnis, el 11S, etc. En sus incesantes búsquedas de la verdad por internet se encontró con la página de Love Has Won, participó en varios directos y Amy obró su magia. Amy, cuando quería acercarse a un hombre, lo que hacía era decirle: ¡wow, eres brillante! Y ¡puf!, conseguía un Padre Dios nuevo. Todo esto, por cierto, quedaba plasmado en los directos que hacían a diario en YouTube. Esto es muy curioso porque normalmente en los cultos todo queda oculto. Pero en Love Has Won ocurría todo en directo. Y así fue como John, o FM, se convirtió en el cuarto Padre Dios. Pero John también parecía buen tipo, así que a Amy le faltaba algo, le faltaba un hombre peligroso y violento. Y pronto encontró al candidato perfecto. Jason Castillo acababa de ser despedido de su trabajo número 16. Sé que las cosas en muchos países están muy difíciles, que muchos hemos tenido trabajos que han durado poco, de los que hemos huido en cuanto hemos tenido oportunidad, o que hemos tenido más de un trabajo a la vez. Pero en el caso de Jason no eran estas las razones por las que había tenido tantos trabajos, ¿vale? Jason además había sido varias veces detenido por traspasar propiedad ajena y por maltrato, más bien negligencia infantil. Es decir, que parecía toda una joyita.
Jason había empezado a investigar sobre teorías conspiranoicas y él también dio con Love Has Won. Con solo ver un vídeo de Amy, cuenta él, decidió que se iba a mudar de Las Vegas, donde vivía, a Colorado para vivir con los miembros de Love Has Won. Jason cuenta que al poco de llegar a la casa que todos compartían, arregló una lámpara. ¿Y qué hizo Amy? Decirle, ¡wow! ¡Eres brillante! Y ya está, tenemos al Dios Padre número 5. Pero claro, ahora Amy tenía un problema, porque no podía haber 2 Dios Padre, pero no quería renunciar a John. Así que Amy llegó a una solución. Bueno, Amy o los galácticos, porque claro, ella se pone a rumiar con los galácticos que podían hacer. Y claro, los galácticos le responden enseguida. John pasó a ser el padre del multiverso y Jason pasó a ser Padre Dios o Padre de toda la creación. Ale, solucionado. Pero la convivencia con Jason no era fácil para nadie. Jason decidió que la casa donde estaban todos era su casa y que se lo iba a hacer saber a todos. Jason era muy respetuoso con los demás miembros del grupo. Cada vez se volvía más agresivo, empezaba a hacer deporte de repente, haciendo flexiones y tal para mostrar su poderío. Estaba en plan macho alfa, pero no en plan macho alfa como se creen ciertos hombres que parecen en plan guays, sino en plan versión alfa que no es apta para el público, que no es ni la versión beta con 1000 errores, ¿vale? Sino que es aún peor. Los miembros del culto empiezan a quejarse de toda esta energía negativa que emanaba Jason. Se quejan a Madre de Dios, pero esta dice que bueno, que es normal que ella haya traído un hombre con esta mala energía, pero que él tiene que aprender a ser distinto. Para este momento, Amy ya empezaba a pasar más tiempo en su cuarto y los directos en YouTube en su cuarto pasan a ser cada vez más frecuentes. Amy se encontraba cada vez peor y para tratar sus dolores estaba bebiendo más de la cuenta. Pero claro, esto lo que lograba era que Amy acabase perdiendo el conocimiento todas las noches y que Jason aprovechase esos momentos en los que Amy no estaba despierta para mandonear a todo el grupo. Como Amy se encontraba cada vez peor, también los mimos y cuidados de los miembros del grupo eran mayores. La peinaban, la mimaban, daban masajes, le cumplían todos los caprichos. Y a medida que Amy estaba más enferma, Jason se crecía más y más porque iba ganando aún más poder. Jason no solo se mostraba violento con los miembros del grupo, sino que Amy y él también peleaban de forma incesante. Y es que Jason también tomaba otras sustancias con las que Amy no estaba de acuerdo y que le hacían ser más agresivo. Los miembros del grupo están hartos de Jason, no pueden más y no están nada seguros de que sea Padre Dios. Así que deciden apartar a Amy de Jason. Amy habla con los galácticos a través de su oráculo Robin Williams y estos le dicen que una parte del grupo tiene que irse con ella a Oregón, mientras que otra parte debe irse a Creston. Jason no puede ir con ellos, pero si realmente es Padre Dios, sabría dónde encontrar a Amy. El grupo de Creston está un poco perdido. Ellos tienen que acampar y muchos, como ya he dicho antes, eran más hippies que hippies y nunca habían acampado ni sabían cómo funcionaba. Se pasaban el día en los cafés de los alrededores para poder tener wifi, hasta que les acababan echando por la noche porque estaban hartos. También tuvieron problemas con la gente del lugar porque ese año había una gran sequía y ellos no paraban de fumar en el camping y tenían miedo de que provocasen un incendio. El grupo que va a Oregón, sin embargo, vive en una caravana y disfruta bañándose y pasando un buen tiempo en Snake River. 24 días después de haber llegado a Oregón, aparece Jason de repente. Padre Dios ha regresado y promete a Amy que ha dejado las sustancias que no le gustaban para estar con ella. Ambos vuelven a estar súper enamorados y súper felices. Finalmente deciden asentarse más en serio en Oregón y consiguen una casa. Pero apenas llevaban unos días viviendo en la nueva casa cuando esta empezó a arder. Por lo visto, Erin, una de las mujeres del grupo que había ido con sus hijos, había querido bendecir la casa con salvia. Pero en cuanto encendió la salvia, saltaron chispas y la casa, que era de madera, empezó a arder. Erin cuenta que se asustó un montón y que su primer instinto fue ir a la cocina a salvar su ordenador. Pero que en la cocina vio el vodka de mamá y prefirió llevarse eso para calmarla.
Creo que solo esa anécdota nos dice mucho del carácter de mamá y de su problema con la bebida. El incendio fue en julio del año 2018. Erin confesó a Madre Dios que ella ha provocado el incendio y la respuesta de Amy es I know, bitch. The angels told me. O sea, lo sé, zorra, me lo han contado los ángeles. Sin embargo, el grupo toma este incendio como una señal de que deben volver todos a Crestone, donde empezó el movimiento. Miguel les encuentra una casa y la reforman por completo, poniendo especial mimo en el cuarto de mamá. Como mamá empieza a estar cada vez más enferma, ya no es ella quien escribe su diario, sino que son Aurora y Hope las que escriben por ella. Escriben de forma obsesiva, no solo lo que dice Amy, sino todo lo que hace, hasta si estornuda, cuántas veces estornuda, etc. Amy empieza a entrenar a Aurora y a Hope para que ellas se conviertan también en oráculos y para que ellas también puedan escuchar las palabras de los galácticos a través de Robin Williams. Me encanta lo de Robin Williams, es algo que todavía no he superado. Dentro de todo lo de esta secta, lo de Robin Williams es mi parte preferida. Mamá empieza a necesitar dormir más, o como ella dice, tiene más reuniones etéreas. Que recordemos, dormir es malo, pero si mamá tiene reuniones etéreas en las que se reúne con los galácticos, pero para el mundo de los mortales parece dormida, es que será así, ¿no? No es que esté durmiendo porque necesita dormir. También empieza a vigilar más su comida. Dice que los galácticos le han prescrito una dieta en la que, por supuesto, hay pocos alimentos y mucha bebida. Amy también empezaría a curar sus dolores con la plata coloidal que estaban fabricando ellos mismos. Y es que, según ella, la plata coloidal podía curar todo. Pero, ¿qué le estaba pasando a mamá? ¿Por qué estaba cada vez más cansada y enferma? ¿Podía tener algo que ver con el constante uso de sustancias, bebida y su trastorno alimenticio? No, por supuesto que no. El problema era que Madre Dios transforma y transmuta toda la mala energía, todos los traumas del mundo, para ayudar a la humanidad a ascender. Pero este proceso causa cambios bruscos de ánimo y por eso Amy estaba también muchas veces violenta y era agresiva. Y claro, todo esto le dolía tanto que la parte humana de Amy recurría al alcohol como vía de escape y como forma de curarse de tanto dolor. Amy bebía cada vez más y más y se volvía más difícil, se emborrachaba constantemente y gritaba y se volvía violenta por cualquier cosa. Pero claro, es que Madre estaba moviendo tanta energía del mundo que eso le estaba costando la salud y necesitaba más cuidado de sus fieles. Pero la enfermedad de Amy no era motivo de pena para sus seguidores, sino de esperanza. Madre Dios se estaba preparando para su ascensión. Amy había perdido mucho peso, su piel se había llenado de granitos, sus pies y manos estaban hinchando, todo tenía muy mal aspecto, parecía una enfermedad grave que debería ser tratada en un hospital, quizás algún órgano como el hígado o algo así estuviese fallando. Pero llevar a Madre a un hospital del mundo en 3D, ni hablar. Llegó un momento en que Amy dejó de poder caminar. Y como había aumentado su ingesta de plata coloidal a medio litro al día, su piel se estaba volviendo azulada. Como no lo he explicado antes, la plata coloidal es una suspensión de pequeñas partículas de plata en un líquido, generalmente agua. Durante mucho tiempo se le atribuyó a esta plata coloidal propiedades antimicrobianas y se usó como desinfectante y también como suplemento natural para tratar infecciones, enfermedades e incluso cosas como heridas y demás. Pero hoy en día es un producto que no está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y está prohibido venderlo en farmacias. No es un tratamiento médico seguro o eficaz. Además, se ha comprobado que su uso prolongado puede causar argiria, una condición irreversible, por cierto, que tiñe la piel de un tono azulado o gris, exactamente lo que le estaba pasando a Madre. Y además puede afectar a órganos como el hígado o los riñones. Es probable que el hígado de mamá ya estuviese empezando a fallar por beber demasiado y que el tratamiento con plata coloidal la hiciese empeorar más rápido. Lo más gracioso es que anteriormente Aurora y Hope se habían metido con uno de sus compradores de plata coloidal que les había reclamado que había empezado a volverse azul. Ellas se habían reído y habían dicho que se estaba volviendo azul porque usaba la plata coloidal mal. Y ahora Madre Dios se estaba volviendo también azul. Ups. Pero Amy no solo se encontraba mal físicamente, sino que también estaba
cada vez más deprimida, ya que tenía miedo de no poder conseguir su cometido en la Tierra. Los galácticos habían hablado con ella y le habían indicado que para poder ascender no podía pesar más de cierto peso. No voy a añadir números porque ya me parece suficiente problemático hablar de un trastorno alimentario, por así decirlo. Amy empieza a dudar de sí misma. ¿Y si no es Madre Dios? ¿Y se ha inventado todo? ¿Y si de verdad necesita ir a un hospital 3D? O sea, en la tercera dimensión. Pero sus oráculos, Hope y Aurora, no la quisieron escuchar. Ella era Madre Dios, solo que estaba teniendo un momento de flaqueza. Pero los médicos del mundo en 3D no sabrían qué hacer con un ser divino como ella, no sabrían tratarla. Al ver la condición fatal de Amy, varios miembros de Love Has Won despiertan del trance en el que se encontraban y salen del grupo. Pero los que se mantienen fieles a Amy deciden llevarla a Hawái. Amy estaba notando que su fin estaba muy cerca y esto la llevó a intentar contactar con su familia terrenal. Pero ni su madre ni sus hermanas quisieron ir a verla. Lo máximo que hicieron fue contactar con Dr. Phil para que este hiciese un capítulo sobre ellas, donde sí, Amy pudo ver a su familia en televisión, pero donde salieron a la luz numerosos casos de abuso por parte de Amy hacia los miembros de su culto y también a los menores que había en él. Pero sobre su salud, Amy dijo en este caso que estaba estupenda. Después de la entrevista con Dr. Phil, muchos residentes de Hawái muestran su desacuerdo con que Amy y su culto vivan ahí. Y a modo de respuesta, Amy dice que ella es Pele, la madre del fuego y de los volcanes. Esto hizo que los hawaianos entrasen en cólera, ya que Amy estaba diciendo que era una de sus dioses. Así que los hawaianos empezaron a armar tanto jaleo delante de la sede de Love Has Won que estos se vieron obligados a huir de Hawái. Amy consulta con los galácticos a dónde deben ir y estos les dicen que deben ir a Manchester, en Canadá, desde donde Amy ascendería. Aunque luego los galácticos cambiaron de plan y decidieron que debían volver a Oregón. Amy estaba ya a las puertas de la ascensión, para que me entendáis, cuando decidieron parar en un hotel. Decidieron meter a escondidas a Madre Dios, ya que tenía muy mal aspecto. Estaba muy delgada, azul y no se podía mover. El 26 de abril de 2021, Amy Carlson perdería la vida en esta habitación de hotel. Los miembros de Love Has Won que estaban con ella entraron en estado de shock. Madre no había ascendido, simplemente su alma se había separado del cuerpo, pero el cuerpo seguía con ellos en la tierra. Pero Jason les tranquilizó. Los galácticos vendrían a por ella en unos días. Así que los miembros de Love Has Won decidieron cuidar del cuerpo de Amy hasta entonces. Lo masajeaban continuamente con aceites para que la piel siguiese flexible. Decían que sus 3 corazones seguían latiendo, porque sí, Madre Dios de repente no tenía ni un corazón, ni 2 como Doctor Who, no. Tenía 3 corazones. Nunca habían dejado de latir y además su cuerpo seguía caliente. Pero a medida que pasaban los días, iban entendiendo cada vez más y más que Amy no se encontraba en estado de éxtasis extremo, como habían pensado al principio, sino que efectivamente ella no tenía vida. No solo se dieron cuenta de que tenían un cuerpo sin vida y que habían pasado días junto a él, sino que se dieron cuenta de que su misión no había acabado. Su cuerpo debía ascender y hasta entonces tenían que cuidarlo y esconderlo para que nadie del mundo terrenal se lo llevase. Así que deciden llevársela al bosque. Para ello la metieron dentro de un saco de dormir y se la llevaron en coche. Durante este viaje hasta el bosque un policía les paró, pero dijeron que Amy estaba dormida y el policía les creyó, así que les dejó marchar. Así que siguieron adelante y llegaron al bosque con el resto de los miembros del grupo, donde acamparon. Pero cada día estaban más perdidos, nadie venía a buscar el cuerpo de Amy, no estaban ascendiendo y por más que gritas en el cielo no sabían qué hacer. Finalmente Jason decide un día mandar al grupo a por comida, a hacer la colada y otros quehaceres y decide aprovechar ese momento para llevarse a la casa de Colorado. Se va junto con John OFM y el Moira y cruzan 5 estados con el cuerpo de Amy, 5, y no pasa absolutamente nada. Cuando llegan a la casa de Creston en Colorado, dejan a Amy en su habitación dentro de su saco de dormir, lo envuelven en luces de Navidad y encienden velas a su alrededor. 12 días después de que el cuerpo de Amy no ascendiese, para que me entendáis, Miguel, que era el dueño oficial de la casa de Creston,
llegó a ella, a la que era su casa, y se encontró con los miembros de Love Has Won y con el cuerpo de Amy. Cuando ve esto, Miguel queda en shock primero y luego decide vaciar todas las cuentas de Love Has Won. Me encanta, o sea, Miguel se encuentra con esto, se encuentra con un cuerpo, todos los miembros del grupo perdidos y dice, voy a quedarme con todo el dinero. 10 de 10. Se queda con aproximadamente unos $300,000 y además llamó a la policía para avisar de que había gente que se había colado sin su consentimiento en su casa, porque la casa estaba a nombre de Miguel y que además habían traído consigo un cuerpo. Y así es como la policía encontró a Amy completamente azul en su cuarto, envuelta en un saco de dormir con luces de Navidad y purpurina. Detuvieron a varios miembros de Love Has Won y todos contaron los hechos sin mentir, pero como nadie había acabado con la vida de Amy, no pudieron detener a nadie por este hecho. Y es que fue Amy y sus decisiones en la vida, realmente su estilo de vida, los que hicieron que este fuese su fin. La causa de la muerte de Amy fue al final fallo multiorgánico por trastorno de la conducta alimentaria, abuso de alcohol y plata coloidal. Pero sí que algunos miembros como Jason, Moira y John fueron detenidos por haber robado un cuerpo, haber ocultado su muerte y todas esas cosas que conllevan pues una pena al menos. Todavía hoy en día varios miembros como Hope y Aurora siguen profesando las creencias de Love Has Won, aunque ahora se han mudado y son una comunidad bastante más pequeña. John y Jason, por lo visto, han querido formar su propia comunidad después de cumplir sus respectivas sentencias. Y finalmente, los restos de Amy fueron devueltos a su familia terrenal. Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya interesado. La verdad es que la primera vez que oí de esta secta pensé, bueno, no es tan mala, solo como que lo primero que leí de ellos era solo la curiosidad de cómo habían encontrado a Amy y demás, pero no era consciente, y creo que yo tampoco he profundizado mucho en eso, pero no era consciente de toda la parte tan sectaria que de verdad había en el culto. Pero sí, era una secta y hay que admitirlo así. Dejadme abajo en los comentarios qué opináis vosotros, si conocéis este caso, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!